Amén. Vamos a entrar a la palabra en esta mañana. ¿Cuántos quieren la palabra del Señor? ¿Cuántos aman esa palabra? Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan de qué hablamos? ¿Cuál fue el tema? ¿De qué hablamos? ¿La qué? ¿La qué? La circuncisión, el pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que se mueve sobre la base de compromisos, de pactos para con Él. Y hoy quiero hablarles de algo muy importante. Este pacto, esta consagración tiene un propósito. Dios tiene un deseo en nuestras vidas. Hoy voy a hablar acerca de conquistar nuestro potencial al máximo. El anhelo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros podamos desarrollar en plena cabalidad, que podamos desarrollar el potencial máximo de los dones, del llamado, de lo que Dios nos ha dado, no solamente espiritual, sino naturalmente. El anhelo del corazón de Dios es que tú y yo pasemos por esta tierra y no vivamos solo una vida al 20%, al 30%, sino al 100%. Yo sé que el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros no es llegar a la edad donde afloran las canas. Algunos nos ha aflorado un poquito antes. Que llegue la edad en que ya estemos caminando con el bastón, que ya estemos de pronto en ese tiempo, tal vez por la gracia de Dios todavía con todos los sentidos, pero pudiendo de pronto al final decir tristemente: hubiese podido haber servido más al Señor, hubiera podido alcanzar grandes sueños. Dios nos ha dado todas sus promesas para que podamos alcanzarlas y podamos cumplirlas. Así que hoy yo quiero darte un desafío en tu corazón para que a través de la decisión, esa circuncisión, ese compromiso y ese pacto, tú y yo podamos entrar en una libertad nueva, una liberación en el caminar con el Señor, de poder caminar con Dios y poder alcanzar el pleno potencial de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que no hay un regalo mayor para un padre o para un abuelo que decirle a sus hijos o a sus nietos todo lo que le sirvió a Dios cuando tenía toda su fuerza, que pudo bendecir, que pudo ministrar, las almas que llegaron al Señor. No hay algo más hermoso que tener a un Jacob, a un Isaac, poder tener a alguno de estos hombres que le decían a sus nietos las grandes obras del Señor. Uno de los instantes más bellos del pueblo de Israel, una de las cosas mayores en el pueblo de Israel, es que Dios le dijo al pueblo de Israel que los padres, que cada padre debía contarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos de las grandes maravillas del Señor. Qué lindo cuando usted le pueda decir a su hijo: hijo, te cuento algo, yo tuve la experiencia de haber orado por 2 personas que estaban clínicamente muertas y resucitaron. Qué rico que tú le puedas decir a tus hijos: mire, fui a un lugar y el Señor levantó a una persona de silla de ruedas, o le compartí a una persona que estaba a punto de suicidarse y el Señor me habló. Yo iba por un parque, contarle esas historias hermosas de lo que Dios te dio y permitió que tú ministraras. El evangelio es historia y la historia es experiencia de vida. Dios quiere que los sueños, mire, nosotros los llamamos sueños, Dios los llama profecías. Lo que Dios nos ha dado en sueño, en profecía, Dios quiere que se cumpla todo eso. Ahora, detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay en el corazón de Dios? Que todo nuestro potencial se pueda desarrollar. Siguiente, por favor. Que el ser humano pueda desarrollar el potencial al máximo, que podamos cumplir a cabalidad lo que Dios nos ha dado. Hace poco escuchaba del hermano Arthur. ¿Se acuerdan del hermano Arthur Burr? 100 años ya cumplió el hermano Arthur y todavía anda en aviones para aquí y para allá predicando y sirviendo al Señor. ¿Cuántos quisieran llegar a los 100 años en esa fortaleza, en esa vitalidad, con todos sus sentidos, hablando, impartiendo a las otras generaciones de la experiencia, de todo lo que Dios te ha dado? Ese es el anhelo del corazón de Dios. Siguiente, Israel tuvo un sueño prometido. El sueño del corazón de Israel era poder conquistar una tierra prometida.
La semana pasada hablábamos de este pueblo que por 400 años estuvo esclavizado. No podían ellos tener un lugar, poseer algo, no eran dueños de sí mismos, pero ellos tenían grandes sueños. Ellos tenían en su corazón, tenían grandes sueños, expectativas que Dios le había dado. Este pueblo de Israel contaba con tres cosas. La siguiente: contaba con tres cosas. Ese pueblo de Israel contaba con un gran Dios, contaba con una promesa y contaba con la fe. El pueblo de Israel contaba con esas tres cosas, y para ellos, cada vez que soñaban, cada vez que pensaban, ellos pensaban en una tierra prometida. Dios les habló de una tierra prometida. Ahora, esa tierra prometida nos habla a nosotros de algo muy importante. La tierra prometida quiere decir las promesas de Dios. Para Israel era un lugar físico, era la conquista de una tierra que fluía leche y miel. Un pueblo que estuvo esclavizado, que no comía bien, que trabajaba arduamente, que no era dueño ni siquiera de sus propios hijos, de su esposa, ni siquiera podía disfrutarla porque el amo era el dueño de ella y de sus hijos y de sus pertenencias. Para ellos el gran sueño era entrar a la tierra prometida. Entrar a Canaán significa deleite, entrar a disfrutar de lo que Dios le ha dado. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel era un modelo, un ejemplo para nosotros. ¿Qué significaba la tierra prometida para Israel? ¿Qué significa para nosotros? Número uno, es una tierra de promesa y de bendición. Dios dijo en Éxodo 38:8, el Señor dijo que Dios le daría una tierra donde fluía leche y miel. Para Israel, Canaán era símbolo de liberación, de libertad, de conquista. Era símbolo también de alcance, también simbolizaba el potencial máximo de la humanidad. Significaba poder llegar a ser el pueblo de Dios. ¿Qué significa Canaán para ti? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido como vivió el pueblo de Israel? Tal vez de sueños, de promesas, queriendo vivir una vida al máximo, queriendo ser prósperos, queriendo tal vez darle una educación digna a nuestros hijos. Tal vez tu deseo sea servirle al Señor con una mayor entereza. Tal vez tu sueño, tu tierra prometida, sea que Dios te ha hablado de alcanzar matrimonios, de conquistar familias. Tal vez Dios te ha dicho de milagros, de sanidad. Dios te ha hablado de ser un misionero, de ir a otras naciones. ¿Cuál es tu tierra prometida? Tal vez para alguno su tierra prometida sea que tu hogar sea un hogar donde esté la presencia del Señor. ¿Cuál es tu Canaán? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es el anhelo y el deseo en tu corazón? Tal vez hay algunos hogares aquí, algunas parejas que su Canaán puede ser que juntos empiecen a caminar en común acuerdo, en oración delante del Señor. ¿Cuál es tu Canaán? También Canaán simboliza el cumplimiento de Dios en nuestras propias vidas. Simboliza también que nosotros podamos vivir una vida completamente de fe, una vida que sirva al Señor. Canaán involucra una vida al potencial máximo, una vida total. Ahora, ¿qué sucedía? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que ellos encontraron 5 cosas en su vida que les impidió vivir al máximo lo que Dios quería. 5 cosas o 5 obstáculos, 5 impedimentos. Fueron 5 cosas que le impidieron a ellos vivir al máximo. Y tristemente se quedaron en el desierto. Se quedaron postrados en el desierto porque ellos querían entrar a la tierra prometida, pero había 5 cosas en su propia vida que les impedía entrar, les impedía conquistar. Dios les había hablado de una tierra donde fluía leche y miel. Recuerda que ellos en el desierto vivieron de un maná que caía del cielo, vivieron soñando entrar a una tierra donde pudieran comer del fruto de la tierra. Usted se imagina 40 años comiendo un maná, algo que caía del cielo, y la promesa constante de Dios: van a entrar a una tierra donde ustedes van a coger el fruto de la tierra y van a comer uvas, hay aceite, hay
fluye leche, miel, alimento. Ellos se imaginaban